En este caso solo quiero compartir esta reflexión. Para la mejor comprensión de lo que quiero decir, usaré ejemplos que se puedan entender y así también manifiesto que ahora, con base en ello, entiendo por qué para Yahshua era necesario hablar en parábolas, metáforas, pues muchas veces no se puede explicar de otro mejor modo y estas son bastante útiles para explicar mejor, pues quien recibe el mensaje puede acomodarlo de una mejor manera a su entendimiento. Antes aclaro, como siempre, esta es mi visión muy particular y estás en todo el derecho de no creerlo. Pero como siempre te digo, no me creas a mí, de hecho no le creas a nadie. Discierne interiormente, ahí encontrarás la única verdad. Aléjate de todo aquello que pueda quebrantar tu paz, vulnerar tu espíritu y tu fe, no con alguien más, sino contigo y lo que muy en el fondo sabes, aunque no lo comprendas del todo. Imagina que Dios es tu padre y madre biológicos y su creación eres tú como hijo. Por supuesto, más allá de un simple ejemplo, es una fractalidad, materialización de lo intangible en lo tangible. Cuando nosotros siendo hijos crecemos, vamos adquiriendo conocimientos de acuerdo a lo que vamos absorbiendo de lo que estamos experimentando, formando nuestro propio criterio, tomando así nuestras propias decisiones hasta donde se nos va permitiendo. Nuestros padres nos dejan hasta cierto punto experimentar y siempre desde pequeño escuchamos sus advertencias. Ya sabes, esto está bien, esto está mal, esto te puede hacer daño, esto puede ser un error. Esos errores que en palabras de mi madre citaré, los errores se pagan y caros. Yo agregaría, ten cuidado de cada uno de tus pasos. Asimismo, lo que hacen y son nuestros padres biológicos, así también es nuestro creador, solo que evidentemente él es mucho mejor de alguna manera. Nuestros padres no nos limitan por gusto ni nos castigan o reprenden por tirarnos, ¿cierto? Sino porque es un fractal en el microcosmos de nuestro padre en el macrocosmos. Es decir, si tú eliges salir a algún sitio, tus padres te darán una hora, representando el tiempo para volver, entre otras reglas, es decir, paso a seguir, o consejos, es decir, camino correcto para el alma. Si no haces caso de esto, te impondrán un castigo o regaño, y no por malos, sino porque también quieren ellos hacerte comprender que tu vida, es decir, tu existencia y esencia, tienen importancia y debes cuidarla de todo, no dejándote vulnerar por el mal. Todo aquello que pueda ponerte en riesgo y con eso también tu regreso a casa, es decir, tu regreso al origen, al creador. Y aún así, muchos decidimos hacer caso omiso experimentando otros caminos y así también aprendiendo de ellos. Esto no nos cierra las puertas del origen del todo, solo nos aleja un poco de él, pero a su vez nos añade experiencia, lo que vimos en la explicación del Mago de Oz parte 4. Nuestro creador nos limita de cierto modo, pues sabe que no estamos tan listos o preparados para manejar cierta información, pues esto sigue estando en creación, seguimos madurando siendo Adán y Eva en eso. Esto es porque la verdad, aunque es para todos y está en todos, muchas veces no sabemos manejarla. Apenas sabemos una verdad y ya estamos atacando a los demás. ¿Y qué me dices de cuando no sabemos manejar ni pequeñas verdades como de nuestros comportamientos, nuestras formas de interactuar con los demás, nuestra forma de cuidarnos o descuidarnos, si llevamos bien o no nuestra vida por un camino que nos hace daño, etc.? Así que con estos ejemplos simples, imagínate si esto no sabemos manejarlo, ¿cómo podríamos manejar algo tan complejo y a la vez tan sutil? Si cualquiera sabrá comprenderlo sin llevarlo a la locura, negación, algo más intenso o usado precisamente como hizo el mal a su favor. Por eso siempre en las películas nos ponen al ser empático como el que es poseedor del personaje principal, tanto de aquel regalo o destino hermoso que la trama lo determine, y así como la persona que más sufre para llegar a ese fin por las tentaciones de lo externo. Es decir, y por ejemplificar, si vieron la película de Aladín, el chico con buen corazón es el que puede acceder a la cueva de las maravillas por la lámpara que posee, lo que le concederá deseos. Y esto está súper tergiversado, ya que cuando tú te das cuenta, te descubres como hijo del rey, del creador, puedes modificar hasta cierto punto la realidad. Solo que acá, haciendo paréntesis,
Todo lo tergiversaron y corrompieron, pues la historia detrás de las lámparas con genios que conceden deseos en realidad viene de la historia del rey Salomón, quien logró encarcelar a 72 demonios y los escondió en el desierto. Quien los encuentre podrá ser dueño de estos genios y les concederá deseos a cambio de pactos, pero eso es otro cuento. Volviendo al tema, y por tomar otro ejemplo más personal, cada que yo cometí un error, mi madre me reprendió como ella entendió, para hacerme saber que eso no sería benéfico para mí, sin detallar, pues no hace falta. En mi ignorancia, soberbia, arrogancia y demás, me molestaba, no comprendía y obvio la juzgaba. Claro, ¿por qué? Porque tenemos ese criterio propio, el libre albedrío que muchos niegan, que nos hace dudar de lo que se nos está imponiendo, y sin embargo, a estas horas de mi vida, comprendo que cada frase, por mucho que me molestara, cada enseñanza, plática o castigo repetitivo, fue porque de alguna manera ella obvio sabía más que yo y en su entendimiento me protegía desde su preocupación, amor y sí, desde su miedo también, porque tener miedo no siempre es malo, es a veces también una buena guía hacia el camino a seguir. Para que algo malo no me pasara, ella lo usaba también. Entendí que todo tenía una finalidad desde su amor y forma individual de cuidarme y dirigirme, pero como buen ser libre, individual, elegí y recorrí mi propio camino y ella no me detuvo, solo aceptó y me dejó ir. Aprendí y sigo aprendiendo de mis errores y sigo comprendiendo muchas más cosas. Claro, y agrego, no todos los padres se preocupan o cuidan a sus hijos. Eso es el trigo y la cizaña, que deben ser separados en algún tiempo dentro del microcosmos. En estos tiempos que vivimos, el nuevo amanecer, el parto a la nueva humanidad. Pues así, el Creador nos deja ir y experimentar, nos cuida y guía desde su amor, pero no nos impide nada, porque cada ser es y tiene libre albedrío. Somos seres fractales de Él y a su vez en su amor y misericordia que nos profesa, nos deja ser soberanos de nuestras elecciones. Claro que cuando ya algo sale mal, pues es más fácil culpar a Dios. El camino, la verdad y la vida, el puente de amor entre lo tangible y lo intangible, reconciliando, reintegrando la creación con su Creador. Para entender al Creador, debemos entendernos y posicionarnos a nosotros y a nuestros padres como eso, padres. Por obviedad y por norma también, si un ser infringe las leyes, ya ha vulnerado la integridad de la armonía y debe ser enviado a cumplir una condena a la cárcel, y no por tiranía u opresión, sino para reivindicar el camino. Aclaro y hago otro paréntesis sin generalizar, no todos van a la cárcel porque lo merezcan y algunos que lo merecen no van a ella, pero claro, eso es parte de este sistema. Así que, si un ser es corrompido, aquí existen dos posturas más importantes entre otras. El ser bien puede salir siendo una persona diferente, es decir, arrepentido, no pidiendo perdón de rodillas, sino rectificando el camino, cambiando, tener una mejor armonía con todo y todos y no volver a caer en eso. O, en el peor de los casos, puede salir peor de como entró y seguir haciendo el mal sin arrepentimientos, repitiendo en bucles su camino, creyendo en su necedad y ceguera que lo que hace es correcto y solo su voluntad y que con ello no daña a nadie. Esto mismo explica el castigo del final de los tiempos tanto al mal como a aquellos que hicieron mal con dolo y quienes ayudaron a los demonios, ángeles malos, ángeles caídos, vaya, aliens, arcontes o como quieras llamarlos, todos son lo mismo. Ellos han hecho mal con dolo, perpetuando y vulnerando ciertas leyes en el tiempo que se les dio para cambiar. Como refiere la Biblia, serán o seremos encerrados por 1000 años, para después volver a ser liberados por otro tiempo. Esto no por juego, sino con la finalidad de saber si ya han comprendido el camino que es mejor seguir sin dañar a nadie, no por miedo ni represión, sino porque al final del día somos parte de la misma creación. O, en el peor de los casos, seguirán siendo ciegos en sus ansias de poder y repetirán la historia, lo mismo que he intentado explicar una y otra vez con la rueda del samsara individual, pero a su vez también colectiva.
El Creador no desata el mal por gusto, sino por darle esa oportunidad para volver al camino, para reconectarse y abrazar a su creación en totalidad. Pues, así como otro ejemplo mío, yo salí de casa un día, dejé las pretensiones de mi madre para hacer mi vida e hice lo que creía adecuado y lo que me hacía feliz desde mi entendimiento. Como todo hijo, dejé mi hogar para emprender y experimentar mi propia vida y crearla en base a mi voluntad y soberanía. Cometí muchos errores y aún así, observando después de varios años mis pasos, adquirí conciencia y aprendizajes que me hicieron salir de mis repeticiones y logré entender a mi madre. Y con todo, ella siempre estará esperando por mí, independientemente de mis faltas, mi abandono, incluso aunque no le guste mucho quizá lo que haya hecho de mi vida o no haya seguido sus palabras o pasos y un largo etcétera. Pues ese es el amor verdadero, el mejor ejemplo que siempre suelo usar, el amor real, ese de un padre hacia un hijo y viceversa. Y vuelvo a hacer un paréntesis, no generalizando, no todos los padres ni todos los hijos son buenos. Así que mi madre, ella siempre estará esperando volver a verme y a abrazarme, y quizá en esta vida ya físicamente no sea posible. Pues así, el Creador siempre estará con los brazos abiertos, esperando ver nuestro regreso. Sí, perdonando todo, pero no por perdonar se debe abusar de su amor, ni de él, ni de nadie en ningún sentido. El mundo está lleno de cosas obvias que nadie observa jamás. Como siempre te digo, si esto te sirve en modo de aporte a la conciencia y comprender de una mejor manera tu existencia, la creación y a su creador, tómalo. De lo contrario, déjalo al éter y ahí, que ahí siga causando efecto. Muchas gracias por escuchar, ser y estar. Shalom, in Lak Ech.